Bueno, quería compartir con ustedes tres inquietudes fundamentales que me mueven. La primera de ellas es el mundo. Todos sabemos que hay muchas divisiones en el mundo. Este es un muro que hay que separa México de Estados Unidos. Mucha gente ha muerto por intentar cruzar ese muro. Sin embargo, hay gente que dice tendría que ser más inexpugnable, más infranqueable ese muro. A mí eso a veces me hace recordar a un viejo chiste, ¿no? Ese chiste que dice que había 4 tipos en un bote, ¿no? Había 2 de cada lado y de un lado se empezó a hacer un agujero, empezó a entrar agua. Y por alguna razón, los que estaban del otro lado decían, che, qué bueno que está del lado del otro el agujero, no está de nuestro lado, ¿no? O sea, es un problema del otro. Y así estamos muchas veces en el mundo, ¿no? Poniendo muros que pensamos que nos van a evitar el narcotráfico, nos van a evitar el tráfico de personas, nos van a evitar el tráfico de armas. El problema no está si está del lado del otro, ¿no? Hay un sentido medio caníbal, ¿no? En esto, de autodestrucción, ¿no? Pero lo cierto es que el problema no dejamos de tenerlo porque lo pongamos del otro lado de un muro. Y entonces algunos dicen, la verdad que esto expresa una falta de conciencia, ¿no? Necesitaríamos una conciencia planetaria. Hay un filósofo, Morán, que dice la conciencia de una tierra patria, ¿no? O sea, la tierra entera es nuestra patria, o deberíamos tener esa conciencia, ¿no? Y si yo digo, ¿de dónde vino este mundo que tenemos? ¿De dónde lo creamos? Digo, lo creamos con un instrumento fundamental, y es la segunda inquietud que tengo, nuestras organizaciones. Y si ustedes se fijan, las organizaciones en los últimos 200, 300 años son entes que han sido creados sobre la base de pensarlos como máquinas. Las organizaciones son máquinas, tenemos que optimizarlas, el asunto es la productividad, es reducir el desperdicio, reducir el error a cualquier costo, porque esto hace a una mayor eficiencia y cada uno de nosotros es una suerte de engranaje en esa máquina, ¿no? Y entonces gestionar esas máquinas y optimizar esas máquinas se transformó en el gran desafío de los managers, de los gerentes. Y bueno, eso implica dividir el trabajo, jerarquizar, definir quién es el jefe, quién es el que manda, etcétera, definir premios y castigos. Y el locus general del asunto es controlar, que pase lo que tiene que pasar. Y los engranajes son los encargados de contribuir a que pase lo que tiene que pasar. Yo hace muchos años me dedico al coaching, a la consultoría, a los procesos de cambio. Hace años tenía un cliente que le iba muy bien en esto de optimizar su maquinita. De hecho, la maquinita iba tan bien que crecía. Y un día este señor, en la ruta, dio 4 o 5 vueltas en el aire con su camioneta, cayó, sus vértebras del cuello quedaron hechas añicos, tuvo que ponerse una cosa ahí, un aparato que lo inmovilizó parcialmente. Quería seguir trabajando, lo cual implicó que se montó una oficina en su casa. Y esa oficina en su casa le permitió descubrir un par de cosas interesantes. Primero que descubrió que había cosas que pasaban en su casa mientras él no estaba y que estaban buenas. Empezó a darse cuenta de que había cosas que se estaba perdiendo y se empezó a preguntar, ¿por qué yo estoy en este rollo, en este patín, como dicen los costarricenses, de dedicarme a esto día y noche sin parar? ¿Para qué? ¿Qué estoy persiguiendo con esto, no? Y entonces fue muy revelador para él, como una necesidad de cambiar en esta especie de afán de productividad y eficiencia. Y por otro lado, encima, paradójicamente, esas máquinas que nos dedicamos en los últimos 200 o 300 años a ser más eficientes, empiezan a no servir más, se empiezan a volver obsoletas como formas de crear valor en el mundo, porque el mundo cambia tan rápido que esas máquinas se vuelven obsoletas. Entonces nos pasa esto que es paradójico. Tenemos que recuperar aspectos que habían sido considerados secundarios en las organizaciones y en la gestión de las organizaciones. El vernos más que como administradores eficientes, como creadores. Recuperar el mundo como un espacio de creación. Y darnos cuenta de que la vida, la verdad es que nadie se casa como producto de un business plan o de un análisis de decisiones. Nos casamos por algo que va mucho más allá de cualquier análisis y decidimos las cosas más importantes de la vida de esa manera y vamos creando nuestra vida sobre la marcha. Y lo paradójico es que este cambio en el mundo que hace obsoletas nuestras organizaciones nos desafía a recuperar aspectos muy básicos de nuestra humanidad que hemos dejado un poco de costado. 3 aspectos que yo quería mencionar y que hacen a
a poder movernos efectivamente en el mundo de hoy. Primero, no hay mejor estrategia para moverse en un mundo como el que nos toca hoy que jugar, que poder experimentar, que poder crear. En rigor, es lo primero que hacemos cuando nacemos, desde que nacemos. Los niños en nuestras familias aprenden así, aprendemos jugando, no aprendemos de otra manera. Ahora, dar espacio a esta experimentación y a este aprendizaje que nos permite encontrar nuevos cursos de acción más efectivos en nuestra vida, requiere relacionarnos de una manera nueva con el error. El error no es algo que hay que perseguir o estigmatizar. El error es ineludible en cualquier proceso de aprendizaje y debe ser valorado como tal. Los errores no hay que esconderlos, no hay que ponerlos bajo la alfombra porque si no, no aprendemos. Más bien son los momentos clave del aprendizaje. Ahora, crear cosas, experimentar, aprender, explorar, es difícil de hacer en una organización tradicional donde están poniéndote la 45 en la nuca por los resultados. Por eso en general no sale muy fácil la innovación y la creatividad en las organizaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos para estos espacios de creación un contexto fértil en estos espacios de creación es la aceptación mutua, el respeto mutuo. Yo pongo ahí amor, para mucha gente suena un poco fuerte, pero se refiere a esto, se refiere a un sentido de cuidado por el otro, ¿no? Hace un tiempo atrás conocí el trabajo de un tipo que es un genio para mí, me resultó alucinante. Se llama Sugata Mitra y él se dedica a desarrollar unas cosas que él llama como células de aprendizaje autoorganizado. Descubrió cosas muy inquietantes, muy desafiantes para el sentido común tradicional. Por ejemplo, descubrió que los grupos de niños aprenden mejor cuando no tienen un maestro enseñándoles cosas. Aprendió que los niños aprenden mejor cuando están formados en grupos con edades diferentes y que los niños aprenden mejor cuando tienen una computadora para varios, de manera tal de que arman equipos, trabajan, negocian, discuten, etc. Realmente el trabajo del tipo es alucinante. Yo tuve la oportunidad hace poquito de asistir a una conferencia que él estuvo en Buenos Aires y alguien le hizo una pregunta que yo hubiera querido hacerle. La señora le preguntó: ¿usted trabajó, experimentó esta maravilla que está haciendo con adultos, con gerentes de empresas? Y el tipo le dice, así con cara apesadumbrada, le dice, sí, probamos. No funcionó. Por alguna razón, los adultos parece que han perdido la capacidad de colaborar con otros y aprender con otros. Entonces la mayoría de ellos nos decían, no, pero esperen, yo prefiero trabajar solo, yo me voy con la computadora a un costado, hago las cosas solo, después si quieren al final discutimos los resultados, ¿no? No funcionó. Porque recuperar esto implica recuperar algo que ha sido olvidado y abandonado. Hay un sentido de conciencia de comunidad que tenemos que recuperar y que quienes somos nosotros depende de quiénes soy yo individualmente, depende de quiénes somos nosotros, depende de la comunidad en la que vivimos. Nos transformamos de acuerdo a con quienes convivimos. Y eso es algo de lo que no solemos tener conciencia. Estamos como muy metidos en la idea de que yo soy lo que soy y bueno, aporto lo que soy a cada lugar que voy. Y nos olvidamos que nos transformamos en la convivencia, ¿no? O sea que la última inquietud que quería compartir con ustedes tiene que ver con cada uno de nosotros, con las personas. Y para compartir esto quería contarles una historia. Yo tengo un maestro muy querido que se llama Sogni Rinpoche, un monje del budismo tibetano. Y él estaba muy ilusionado con visitar un edificio muy famoso, que a lo mejor lo conocen, las Torres Petronas en Kuala Lumpur, en Malasia. La verdad que estaba enloquecido, súper ilusionado con esto. Subió, quería cruzar un puente de vidrio que conecta las dos torres, ¿no? La verdad que la visión desde el puente es bastante inquietante. Llegó al puente, muy ilusionado, se paró ante el puente, dio 2 pasos para empezar a caminar sobre el puente y quedó petrificado por el terror. Aterrorizado, completamente inmóvil. Decía, no entiendo qué me pasa, un poco abochornado, ¿no? Como un monje no le tiene que pasar esto, se supone. Retrocede, observa. Bueno, primero vio que otro amigo de él, otro monje, ya estaba del otro lado y lo llamaba. Había un grupo de japoneses sacando fotos como corresponde. O sea, no había problema. Se supone que está todo en orden, tengo que poder cruzar. Entonces vuelve a probar, da 2 pasos. Vuelve a quedar petrificado, retrocede, no entiende, empieza a reflexionar.
y se acuerda de su Nepal natal, cerquita de los Himalayas, y sus aventuras de niño, ¿no? Queriendo subir algunas montañitas de las más chiquitas, supongo, y quedándose ahí arriba y no pudiendo bajar, y que se haga de noche, etcétera. Lo cierto es que por alguna razón ese puente y ese edificio disparó en él una suerte de residuo histórico, una respuesta condicionada. Y empezó a pensar, pero parece que esto no tiene tanto que ver con el puente, no es un tema del puente, parece ser un tema de mi historia. De alguna manera mi historia se me aparece al querer cruzar el puente. Como buen monje dijo, tengo que inventarme algo para cruzar. ¿Qué me puedo inventar? Un buen mantra. Entonces dijo, me voy a crear un mantra. Y el mantra es, esto es real, pero no es cierto. ¿Por qué es real? Y sí, es real este terror que estoy experimentando, esta mezcla de sensaciones, pensamientos, emociones que estoy experimentando, es real, me está pasando. Pero no es cierto. No tiene tanto que ver con el puente, tiene más que ver conmigo, con mi propia historia, ¿no? Y con lo que el puente dispara. Y muchas veces en la vida nos toca querer sortear alguno de esos muros, cruzar alguno de esos puentes, y nos enfrentamos con esto, con lo que la historia personal nos trae. Por alguna razón, nuestra propia historia es el enemigo que no nos deja cruzar los puentes significativos en nuestra vida, ¿no? Y esto, podríamos decir, tiene que ver con una falta de familiaridad con nosotros mismos. Nosotros mismos somos un gran desconocido, ¿no? Y muchas veces poder lograr fortalecernos para cruzar estos puentes de desafíos de la vida implica un gran desafío de trabajo personal. Y es, a mí me gusta decir, es cambiar la relación de poder con nuestro ego, ¿no? A lo largo de nuestra vida vamos forjando una suerte de máscara que es muy útil, ¿no? No es que hay que tirar a la basura el ego, pero en algún momento se vuelve complicado, ¿no? Como decía un viejo maestro, el ego es fantástico, es como un cachorro, uno juega, es alegre, produce cosas, genera energía, genera movimiento, genera acción. Ahora, yo te aconsejaría que no lo pongas a conducir el barco. O sea, el ego es peligroso si lo pongo en el lugar equivocado, ¿no? Y primero, para poder tomar esa decisión, necesito entender cómo es mi carácter, cómo es mi ego. Y yo digo, ahí hay 3 aprendizajes fundamentales que tienen que ver con un desarrollo de la conciencia. Descubrir que las barreras que están en el mundo se reproducen en las organizaciones, pero en primer lugar se reproducen en nuestras mentes. En nuestras mentes una cosa que hacemos es establecer categorías, señalar cosas, separar, dividir. Es muy útil en el mundo esto, nos sirve un montón. La ciencia, la filosofía se dedican a eso, a establecer categorías, distinciones para poder movernos en el mundo. ¿Saben cuál es el problema? Que después hacemos de esas categorías realidades absolutas, sólidas, inamovibles. Entonces digo cosas como yo soy así, ¿vieron? Yo soy así es como la representación más clara de esto, ¿no? Yo soy así, es como decir, esto es así, es incambiable, es sólido, es objetivo, ¿no? Y liberarnos, entrenar nuestra mente para liberarnos de esa sensación de solidez de nuestros pensamientos es un trabajo fundamental. Y ese trabajo tiene un subproducto espectacular y nos permite desatenazar nuestro corazón. El miedo, el enfrentar los puentes rotos y los muros, genera miedo, genera resistencias, veo enemigos por todos lados. Y cuando empiezo a trabajar sobre la conciencia y a entrenar la mente, generar un desarrollo de la conciencia puede sonar muy raro o hasta pretencioso, pero es nada más que desarrollar la capacidad de vivir plenamente. Y empiezo a poder liberar ese amor que está ahí, de aceptación por el otro. Y esto además me permite conectarme también con el cuerpo. Fíjense, con todo el inmenso valor que tiene la información que nuestro cuerpo nos trae, ¿no? Como dice un maestro mío, la sabiduría organísmica que tenemos a disposición y de la que nos solemos desconectar. Y sobre todo en un mundo como el actual, donde se da mucho predominio al penthouse, como decía un conocido mío, ¿no? A lo mental y a lo racional, ¿no? Estos 3 trabajos son fundamentales para el desarrollo de una conciencia abierta. Ahora uno puede decir, bueno, pero estamos en el mundo que estamos. ¿Es posible? ¿Realmente es posible hacer esto?
Y más aún, ¿es posible que esto tenga alguna relación con nuestras organizaciones y con el mundo en el que vivimos? Y yo digo, no sé si es la solución para todo, no sé si es la respuesta definitiva, pero sí les puedo decir que hay un acervo de sabiduría milenaria, prácticas. No es filosofía, no es un dogmatismo, son sencillamente prácticas para lograr el desarrollo de esas tres cuestiones que yo mencionaba recién. Y que lo interesante es que en muchas comunidades esto está muy presente y es la base de la organización de esas sociedades, ¿no? Hay países como Bután, en los cuales la práctica de la meditación y el trabajo espiritual es algo muy natural, no es nada esotérico ni raro. Y esas personas empiezan paulatinamente a forjar una sociedad en la cual están más preocupados por la felicidad bruta interna que por el producto bruto interno, donde están más preocupados por cultivar su plenitud y poner las organizaciones y la sociedad al servicio de esa plenitud humana y no al servicio del consumo, la producción o la eficiencia. Quizás es una buena pista para empezar. Yo creo que la educación enfrenta un gran desafío en ese sentido. Creo que tenemos imperiosamente que crear una educación para la conciencia, que es simplemente una educación para vivir en plenitud y en felicidad, no una educación para entrar en una especie de leonera donde vamos a ver quién sobrevive, ¿no? La alternativa ya la tenemos. La alternativa a mí me gusta como la ha descrito en su momento Martin Luther King, ¿no? Cuando decía, tenemos misiles guiados por hombres sin guía. Muchas gracias.